Estimados estudiantes de noveno nivel, su docente de matemáticas Marvin Acuña les saluda. Este es el material de apoyo para las guías 7, 8 y 9. Bendiciones. Bueno, para empezar el presente video, vamos a aclarar el asunto con respecto al triángulo rectángulo y la clasificación de sus lados, ya que de ahí dependen las razones trigonométricas que vamos a ver en los ejemplos que hay a continuación. Primero que todo, para aplicar estas razones trigonométricas, es obligatorio tener un triángulo rectángulo. ¿Qué significa eso? Que debemos tener un triángulo que tiene que tener un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Nos lo pueden dar con la simbología del cuadrito o nos pueden dar de manera numérica. De momento, este 90, sea simbólico o con valor, no nos va a interesar. Nos va a interesar el ángulo agudo que nos estén ofreciendo. Pero la clasificación de los lados depende exclusivamente del ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que la hipotenusa, para yo reconocerla, siempre va a ser el lado que está frente al ángulo de 90 grados. También en algunos textos se dice que la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor. Luego de ahí, a la par del ángulo de 90 grados, tenemos los catetos. En este caso, ahí sí importa la posición del ángulo agudo que nos estén ofreciendo. ¿Por qué? Porque a partir de ese ángulo agudo, el cateto que está a la par se le va a llamar cateto adyacente y el que está al frente se va a llamar cateto opuesto. ¿Qué sucede? Que si a nosotros nos cambian el ángulo agudo que nos están ofreciendo, entonces los catetos van a cambiar de posición. Eso lo podemos ver en esta segunda imagen. La hipotenusa sigue siendo la misma hipotenusa, eso no hay cambios, pero vean que ahora tenemos el ángulo superior, por lo tanto los catetos van a invertirse. El que era cateto opuesto ahora pasa a ser cateto adyacente y el que era cateto adyacente ahora pasa a ser cateto opuesto. Esto es muy importante porque en el momento que uno tiene un triángulo rectángulo y vamos a utilizar razones trigonométricas, debemos tener bien claro cuál es el ángulo que nos están tratando y su debida clasificación de los lados. Ok, bueno, en este primer ejemplo vamos a determinar las razones trigonométricas del triángulo rectángulo que nos ofrecen. Los lados es A, B y C. Tenemos dos ángulos, el que está arriba se llama ángulo zeta y el de abajo se llama ángulo alfa. En este caso, las fórmulas que vamos a utilizar, ahorita se las vamos a estar explicando. Lo primero que debemos de saber es con cuál de los ángulos vamos a empezar a trabajar. Obviamente ya lo conversamos en el anterior paso, damos que el ángulo de 90 es simplemente para ubicar quién es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Entonces en este caso primero vamos a trabajar con el ángulo zeta. Por lo tanto yo lo que debería hacer es olvidarme del ángulo alfa. Y tenemos el triángulo de esa manera. Ahí empezamos a clasificar. Obviamente lo primero debería ser la hipotenusa. En este caso sería el lado C. Y como el ángulo zeta está aquí arriba, el lado que está a la par sería el cateto adyacente. Y obviamente el que nos hace falta sería el cateto opuesto. Ahora bien, las razones trigonométricas dicen que el sen de un ángulo es igual a la razón cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí teniendo cateto opuesto sería B y la hipotenusa sería C.
En este caso, vamos, como tenemos letras, esto quedaría ahí. Si hay algún ejercicio que tiene la razón en términos numéricos, yo debería utilizar la calculadora o a mano y hacer la simplificación. ¿Qué significa eso? Tratar de que quede en la fracción o en lo más sencillo posible. Luego tenemos que coseno de un ángulo, en este caso coseno de cita sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí tenemos el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa, entonces A sobre C. Y para finalizar, tendríamos que tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es B, cateto adyacente es A. Esas son las razones trigonométricas para el ángulo cita. ¿Qué sucede si cambiamos el ángulo? Vamos a ir, nos olvidamos de cita y ahora tenemos alfa. La hipotenusa va a seguir siendo la misma hipotenusa. Lo que pasa es que los catetos deben de intercambiarse. Entonces, el que era adyacente pasa a ser opuesto y el que era opuesto pasa a ser adyacente. ¿Okay? Por acá ya lo tenemos hecho. Vamos a borrar. Aquí tenemos para el ángulo alfa. Ahora sí. Sen de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora el opuesto es A y la hipotenusa es la misma C que teníamos desde un inicio. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Y esa es la manera de determinar las razones trigonométricas de acuerdo con esas formulitas. Siempre hay que tener cuidado con cuál ángulo de los agudos se está trabajando. Ok, aquí numeramos como ejemplo 2 porque estamos haciendo una recopilación de las guías de trabajo autónomo 7 y 8. Este ejemplo está en la guía número 8. Y lo que vamos a hacer es resolver un triángulo, encontrar una medida, en este caso, correspondiente a la hipotenusa, que le colocamos ahí como una X. Tenemos una medida que nos ofrecen, que sería el 7 y un ángulo. Muchas veces la pregunta es por qué tenemos que utilizar razones trigonométricas. En este caso, por la falta de más datos, la otra fórmula que en algún momento ya se vio, que es el teorema de Pitágoras, no la podríamos utilizar. Entonces, trataríamos de recurrir a razones trigonométricas para poder resolver el ejercicio. ¿Qué deberíamos de hacer? Okay, empezamos clasificando los lados que nos ofrece. X es la hipotenusa y el 7 sería el cateto opuesto. ¿Por qué? Veamos dónde tenemos el ángulo y el 7 está frente al 60. ¿De qué nos sirve clasificar los lados que nos ofrecen? Que en este momento el cateto adyacente no lo ocupa, no lo vamos a ni a volver a ver. Y de una vez descartamos las fórmulas que llevan, las razones que llevan el cateto adyacente. En este caso, descartamos coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y descartamos la tangente, porque tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, descartado. ¿Qué sucede? Que deberíamos entonces utilizar la razón 6. Por aquí ya tenemos esto resuelto. Nada más vamos a ir siguiendo el orden. En este caso, ok, aplicamos la razón tal y como lo dice. Tenemos sen, ¿de quién? Del ángulo que nos ofrecieron. Recuerden que el 90 es para ubicar los lados o los catetos y quién es hipotenusa. Pero aquí tenemos que trabajar con el ángulo que nos ofrece. Tenemos sen, tenemos que sen es opuesto sobre hipotenusa, entonces opuesto sería el 7 sobre la hipotenusa, que en este caso es la variable x. Ahora bien, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo
Ya la razón, términos numéricos y con la variable, vamos a despejar la variable x. De manera sencilla, si la x queda debajo en la fracción, en el denominador, pues lo que hacemos es cambiar la variable por la razón. Entonces, la x pasa donde estaba el sen de 60 y el sen de 60 pasa donde estaba la x, como lo tenemos en este caso. Y en ese momento ustedes utilizan la calculadora, meten 7 sobre sen de 60. Recordarles que en la calculadora el sen aparece como sin y recordarles que la calculadora tiene que estar en modo grados con una D en la pantalla para que esto nos esté trabajando efectivamente, porque la medida que tenemos aquí está en grados. Repito, solamente es meter 7 sobre 160. En la calculadora se les ofrece un paréntesis, ustedes nada más lo cierran. La simbología de grados no es necesario agregarlo en la calculadora y ustedes van a obtener un resultado. En este caso debería dar 14 raíz de 3 sobre 3. Lo pueden dejar así o lo pueden pasar a decimales. ¿Qué significa? Que en este caso la medida de la hipotenusa o el valor de la variable x o la medida de los lados del lado, perdón, IJ es 9,08 o 14 raíz de 3 sobre 3. Ok, similar al ejemplo anterior, acá nos ofrecen un triángulo rectángulo, nos ofrecen uno de sus ángulos agudos de 34 grados, nos dicen que determinemos el valor, la medida del segmento AC, que lo vamos a representar con la variable Y, y nos dan la medida de uno de los catetos, que va a ser 15. En este caso, similar a lo que hicimos anteriormente, vamos a clasificar con respecto a los datos que tenemos. Por acá tenemos que el cateto adyacente sería el 15, sí, el 15, y el cateto opuesto sería la Y. En este ejercicio no vamos a necesitar o no tenemos la necesidad de utilizar la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a descartar la razón sen que lleva cateto opuesto sobre hipotenusa y vamos a descartar la razón coseno que lleva cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, lo único que nos queda es que utilicemos la razón tangente. Ok, esto quiere decir que si vamos a utilizar la razón tangente, tendríamos que tangente del ángulo agudo que nos ofrecen, tangente de 34 grados, es igual a cateto opuesto y sobre cateto adyacente, que sería el 15. Vean que aquí tenemos una pequeña diferencia con respecto al ejercicio anterior. En este caso la variable no nos queda en el denominador de la fracción, sino que nos queda más bien en el numerador, nos queda arriba. Entonces el procedimiento es diferente. ¿Qué cambia? Que aquí no vamos a hacer el mismo despeje. Lo que vamos a hacer es, dejamos el tangente de 34 tal y donde estaba, y este 15 que estaba dividiendo, o el número que nos aparezca acá dividiendo, lo pasamos a multiplicar a la razón, que en este caso era tangente de 34. Entonces nos queda tangente de 34 por 15 es igual a y. Utilizan la calculadora para encontrar ese resultado. Tangente de 34, cierran paréntesis, no necesitan la simbología de los grados en la calculadora, por 15, que el 34 sea el que queda entre el paréntesis, igual, eso les da 10,12, que va a corresponder al valor de y, que así sucesivamente es la medida del lado AC. Por ahí eso sería lo único que tendríamos. Siempre las mismas recomendaciones, que la calculadora esté en modo grados, que a la hora de hacer el despeje tengan ese cuidadito a la hora de utilizar el paréntesis. Bueno, para el ejemplo 4
que está incluido en la guía de trabajo autónomo número 9. La diferencia es que ya no vamos a encontrar la medida de uno de los lados, sino que vamos a encontrar la medida de uno de los ángulos agudos del triángulo. Similar a lo anterior, tenemos un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo recto. En este caso nos dan las medidas de dos lados y nos piden encontrar, en este caso, la medida del ángulo zeta, que es el ángulo que está en el vértice C. Clasificamos normal los lados, en este caso tenemos que el 2 es la hipotenusa y que el raíz de 3 es el cateto opuesto. Por lo tanto, nos queda el cateto adyacente. Descartamos las razones coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y descartamos la razón tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De ahí nos queda trabajar con la razón sen. Entonces lo que vamos a hacer es normal. Utilizamos la formulita, teníamos que sen de zeta, que es el ángulo que en este caso nos están pidiendo. El otro ángulo ni tenemos ninguna simbología, no nos interesa, no lo vamos a ocupar. Tenemos en de zeta y aplicamos cateto opuesto, raíz de 3 sobre hipotenusa 2. Aquí la diferencia es en la parte de hablar del despeje. En este caso, lo que hacemos es cuando ya tenemos montada la razón, utilizamos la tecla Shift que viene en la calculadora y obviamente la razón, que en este caso sería sen. Entonces decimos Shift sen, se nos va a abrir un paréntesis, dentro de ese paréntesis anotamos la razón que teníamos acá, el raíz de 3 sobre 2, cerramos paréntesis y le damos igual. Obviamente recalcar que la calculadora tiene que estar trabajando en modo grados, eso ya lo hemos estado conversando. Y la calculadora nos va a decir un resultado. En este caso nos va a decir la medida del ángulo que nos pidieron, va a ser ese resultado. En este caso da 60, entonces la medida del ángulo zeta es 60. Se le agrega los grados, porque como estamos encontrando un ángulo y estamos trabajando en grados, entonces esa respuesta tiene que ir en grados. Y bueno, para finalizar, tenemos el ejemplo 5. También está incluido en la guía de trabajo autónomo número 9. Aquí vamos a encontrar el ángulo beta, que tenemos por acá. Nos dan la medida de BC, que sería un 2, y de AC, que sería raíz de 2. Ok, a partir de ahí clasificamos, en este caso, siempre lo más fácil es empezar clasificando la hipotenusa, haciendo la dan. Y aquí, de acuerdo con el ángulo agudo beta, tenemos que el raíz de 2 es el cateto adyacente. Esto quiere decir que se descarta el cateto opuesto y se descartan las razones sen y tangente. Nos quedamos con la razón coseno. Ok, ahora tenemos la solución. Dice que entonces, de acuerdo con los datos que tenemos, coseno del ángulo que nos ofrecen, que es el que vamos a determinar, va a ser igual a cateto adyacente raíz de 2 sobre hipotenusa 2. Utilizamos el procedimiento de la calculadora, Shift cos, vean que tiene que ir la misma razón y antecedido por la tecla Shift, y dentro del paréntesis agregan la razón, que sería el raíz de 2 sobre 2, le dan igual, la calculadora nos va a tirar un resultado, que en este caso dice que es 45, que va a ser el correspondiente al ángulo beta. Si les da con decimales, por aquello de alguna situación, 2 decimales después de la coma, y siempre recuerden que como estamos encontrando en este tipo de ejercicios, medidas para ángulos, agregar la simbología de los grados. Su docente de matemáticas Marvin Acuña Jiménez le agradece su atención.